Bueno, buenas noches con todos y todas. Hoy iniciamos nuestra actividad sobre la metodología cualitativa de investigación. Eh, Ahora vamos a ver la parte, algunas reflexiones iniciales que creo que es importante tener antes de iniciar del todo, ¿no? Aunque en Aymara digo alguna cosa, quisiera un poquito antes siempre de esta reflexión, iniciar con lo siguiente, decir que taquikunas makamau hakawinja ainikiwa. Dice. Todo en este mundo es una práctica de reciprocidad, ¿no? Esto creo que es muy importante eh, destacar y hacer que en la vida depende, digamos, de cómo nos comportamos. En este sentido, yo lo tomo como una ética de comportamiento en este sentido, ¿no? Y creo que eso, de repente más adelante vamos a retomar eso también. Por el momento, solamente las ideas motivadoras de ideas motivadoras de investigación cualitativa. Aquí la revolución científica reemplazó la imagen de un organismo vivo por, por una gigantesca hecha de materia muerta e inerte. A la humanidad normalmente, como el hombre, le corresponde, dice, dominar a esta máquina gigantesca, la naturaleza, moldearla según sus propósitos. Esto, ¿quién nos dice? Hathaway y Boff, allá por los años 2009, que también ha reiterado en 2014 Elbers, ¿no? Entonces, esto creo que tenemos que ir reflexionando. Esto de la revolución científica reemplazó la imagen de un organismo vivo por una gigantesca máquina, ¿no? Hecha de materia muerta e inerte. A la humanidad normalmente, como el hombre, le corresponde dominar a esta máquina gigantesca, la naturaleza, en otras palabras, moldearla según sus propósitos. En esa carrera estamos lastimosamente. Theodore Rosac refiere que esto es importante también. La violación de la naturaleza no es una mera metáfora, sino que se basa en una mentalidad que autoriza la dominación y un ansia de poder que no es nada metafórica. La violación se deriva de un estado propio de la mente, en el que es lo mismo si la víctima es una mujer o una selva tropical. La violación comienza negando a la víctima su dignidad, autonomía y sentimiento. Los psicólogos llaman a esto objetivar a la víctima. Eso está en Rosac, pero también ha retomado Hathaway y está también en Elvers. Nos hallamos en una carrera acelerada para destruir las bases de nuestra, perdón, supervivencia en la Tierra y más allá de eso, para destruir las bases de la gran parte de la vida en general, ¿no? O sea, creo que estamos en esta carrera de destruir la vida en general, ¿no? Y eso nos dice Elbers. A ver, seguiremos. La invasión colonial y hoy el sistema mercantil capitalista nos lleva, dice, a ver, Albán, ¿no? Lo próximo, lo propio se volvió en lo más lejano, ajeno. Se ha convertido en el punto de referencia más, en el punto de referencia más fuerte para la comprensión de nuestra realidad. Con este más allá y el más acá de las contingencias,
cotidianas quedó relegada a la sumisión, la obediencia y la resignación. Esto creo que es el rol de la invasión colonial, ¿no? Eso nos dice Albán allá por los años 2005. Tickel nos dice, somos peligrosamente ignorantes de nuestra propia ignorancia y pocas veces conseguimos tener una perspectiva global de las cosas. Allá por los 2007, Tickel nos dice eso. Bueno, Lovelock nos dice, en vez de insistir en desarrollo sostenible, como un poco los paquetes están por ahí, tenemos que emprender retirada sostenible de la manera de hacer las cosas. Eso Lovelock nos dice en 2007. A eso Javier Medina nos dice, descolonizar significa y implica desmontar el modelo monoteísta patriarcal, es decir, la visión unilateral, unidimensional que reprime o ignora la alteridad amerindia. El modelo Chulla tiene que convertirse en un modelo Yanantin, para decirlo en términos quechuas, o para decirlo en terminología occidental, debemos desmontar o desconstruir el logocentrismo occidental e ir hacia un modelo cuántico, bosón, fermión, onda y partícula. Dicho en otras palabras, visibilizar lo reprimido por la invasión, algunos prefieren hablar de conquista, la Inquisición, la evangelización y la extirpación de idolatrías. Eso nos ha dicho allá por el año 2008 Javier Medina. Otra idea que también el mismo Medina nos dice, requerimos de un software capaz de hacernos entender nuestra propia realidad, complejos con mucha inteligencia y sabiduría. El comienzo y el fin se tocan, dice. Un ciclo se cierra y vuelve la doble energía de la realidad reprimida. El monoteísmo patriarcal vendría el Pachacuti, dice, allá por 2008 también, ¿no? Catherine Welch, un académico que dirige programa doctoral en Quito, Ecuador, nos dice, desaprender lo aprendido y de imaginar otras soluciones, un sistema de vida ancestral sustentado en la relacionalidad que parte del principio de que todo está interconectado, ¿no? Allá por 2009, Catherine Welch nos dice esto. Desde los Andes, y esto ya es mi propuesta, digamos, desde los Andes, paralelo a la revolución científica cartesiana, aparecen. O sea, hay que pensar paralelo. Mientras han fundado y han hecho la revolución científica cartesiana, aparecen Guamán Poma de Ayala, 1615, con su mundo al revés y los dos matrices de horizontes civilizatorios, culturales y cognitivos. Una es de Cusco, más convivial con las deidades naturales y simbolizado en 5 unidades en relacionalidad recíproca que hacen el calco. Vamos a ver, el calco es el almacén de bienes de la vida. Y Castilla, o sea, Cusco y Castilla, ¿no? Castilla agrupado en 5 centros de capillas y las cruces cristianas y su plaza central, nada convivial con la naturaleza. Seguido por, a esto le sigue Juan Santa Cruz Pachacuti, en 1613, con su lámina del altar de Coricancha. A esto hay que agregar las narraciones de Guaruchire y el pez de oro de Gamaliel Churata, que nos orientan y dan visiones distintas al eurocentrado occidentalismo de continuidad colonial, donde encontramos la necesidad de hacer un encuentro cognitivo entre los saberes, la sabiduría de los pueblos
originarios milenarios colonialmente llamados indígenas y la ciencia cuántica holística. Entonces, con estas ideas, ahora vamos a empezar a ver, a entrar a otra, por el momento salimos y entramos a la nueva lámina. Bueno, ahora veremos las nociones básicas de investigación cualitativa. Esta unidad didáctica proporciona una introducción a los fundamentos de la investigación cualitativa, ¿no? Explorando sus características, métodos y aplicaciones en diversos campos. ¿Qué es? Un ratito. ¿Qué es la investigación cualitativa? Uno se pregunta, ¿no? La investigación cualitativa se enfoca en la comprensión profunda de fenómenos sociales y culturales. Busca explorar significados, experiencias, percepciones y perspectivas de las personas, utilizando métodos que permitan recopilar datos ricos y detallados. Uno es la interpretación, analizar datos cualitativos para identificar patrones, tendencias y significados. Dos, contextualización. Evalúa información dentro de un contexto social, cultural e histórico. Flexibilidad. Tres, permite adaptar las estrategias de investigación y las necesidades específicas del estudio. Seguimos. Pero ahora esto es...
Lo que estaba abierto que siga. Características de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se caracteriza por su enfoque interpretativo, inductivo y holístico. Se basa en la relación de datos cualitativos, como entrevistas, observaciones y análisis de textos, para comprender las experiencias, perspectivas y significados de los participantes. El método inductivo parte de las observaciones específicas para desarrollar teorías y generalizaciones. Holístico considera el contexto completo de la investigación para comprender los fenómenos estudiados. Subjetivo reconoce la influencia del investigador en la interpretación de los datos. Ahora viene la metodología y herramientas de investigación cualitativa. La investigación cualitativa utiliza una variedad de metodologías y herramientas para recopilar, analizar datos. Estas herramientas permiten obtener información rica y detallada sobre las experiencias, perspectivas, creencias de los participantes. Entrevista, observación, análisis de documentos. En entrevista están los grupos focales, también puede estar la etnografía y el análisis de contenido. Entrevistas y grupos focales. Las entrevistas y los grupos focales son métodos comunes en la investigación cualitativa. Permiten obtener información detallada y perspicaz sobre las perspectivas, experiencias y opiniones de los participantes. Entrevistas, conversaciones individuales con un objetivo específico. Grupos focales, discusiones grupales moderadas que exploran temas específicos. Observación participante. La observación participante implica la inmersión del investigador en el contexto del estudio. Observar, participar e interactuar con los participantes para comprender mejor su cultura,
comportamiento y perspectivas. La observación, registrar eventos, interacciones y comportamientos. Participación, integrarse en la comunidad o grupo para obtener una perspectiva interna. Reflexión, analizar las observaciones y experiencias desde una perspectiva crítica. Análisis e interpretación de datos cualitativos. El análisis e interpretación de datos cualitativos es un proceso complejo que implica la búsqueda de patrones, tendencias y significados. Las técnicas de análisis cualitativo ayudan a organizar, categorizar y comprender la información recolectada. Codificación. Identifican temas y categorías claves en los datos. Categorización. Agrupar códigos relacionados para formar categorías amplias. Interpretación. Analizar las relaciones entre las categorías y desarrollar conclusiones. Análisis y beneficio de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene aplicaciones en diversas áreas, como la educación, la salud, la comunicación, el marketing y la política. Permite comprender mejor las experiencias, perspectivas y necesidades de las personas, lo que lleva a solucionar más efectivas e innovadoras. Desarrollo de productos. Comprende las necesidades y preferencias de los clientes. Diseño de políticas. Evaluar el impacto de las políticas y programas de sociedad. Evaluación de programas. Mejorar la eficacia y el impacto de los programas sociales.
Introducción a la metodología cualitativa. La metodología cualitativa es un enfoque de investigación que se centra en comprender los fenómenos sociales y culturales desde la perspectiva de los participantes. Este enfoque se caracteriza por su flexibilidad, profundidad y énfasis en las experiencias subjetivas. Muchas veces pensamos simplemente en la vida material, pero creo que hay que pensar también en la vida inmaterial. Y en ese sentido es que también hay estas experiencias que lo llaman subjetivas, ¿no? Entonces, eso creo que necesitamos siempre entender porque la vida está compuesto de dos energías. Veamos el enfoque de Roxana Barragán, ¿no? Ella es una investigadora boliviana y ella nos habla de estos elementos, de la perspectiva holística, énfasis interpretativo, flexibilidad de la metodología. En la perspectiva holística nos dice, el enfoque de Barragán abarca la complejidad de los fenómenos sociales estudiándolos en su conjunto y contexto estudiándolos en su conjunto y contexto. O sea, y esto se aproxima a la parte holística, ¿no? Énfasis interpretativo. Se centra en comprender los significados, experiencias, perspectivas de los participantes. O sea, tratar siempre de entender lo que quieren decir los participantes en este proceso, ¿no? Flexibilidad metodológica. Utiliza una variedad de técnicas de recolección y análisis de datos, adaptándose a las necesidades de la investigación. Eh, Aquí creo que hay que decir que cada investigador de una u otra manera tiene su propia metodología, o sea, su propio camino para realizar el proceso de investigación. Ahí más adelante conmigo vamos a compartir también mi metodología de Chacán Utancamaña, ¿no? Entonces, creo que ahí tienes razón cuando dice flexibilidad metodológica. No hay una metodología así taxativa que pueda servir para todos los trabajos, ¿no? Seguimos. Principios de la investigación cualitativa. Uno es el naturalismo, dos, la inductividad, tres, perspectivas holísticas y flexibilidad. En la parte del naturalismo, estudia los fenómenos en su contexto natural sin manipulación. O sea, este es el problema de la investigación normal y regularmente a veces a nuestro gusto y sabor o al gusto y sabor del investigador lo sacamos, ¿no? Y no respetamos la naturalidad de la vida. Inductividad genera teorías a partir de la observación y el análisis de los datos. O sea, de cómo generar esto, de que la teoría fundamentada, por ejemplo, va más o menos en este sentido, ¿no? Que genera teorías a partir de la observación y el análisis de los datos. Perspectiva holística. Busca comprender los fenómenos en su complejidad y totalidad. O sea, este es uno de los factores. O sea, la palabra holística va más allá de lo integral. Tenemos que entender eso. O sea, muchas veces manejamos la palabra integral, pero lo holístico tiene que ver con una especie de tejido. Podríamos imaginar un tejido de textil, ¿no? Que está compuesto de fibras distintas, colores distintos, y ese es un poco esa complejidad, lo llaman de forma holística. Y aquí un poco retrotraigo también la idea de el altar de Coricancha de Juan Santa Cruz Pachacute, que en una lámina simplifica el mundo, ¿no? La expresión de los factores del mundo, ¿no? Entonces, eso tiene sentido holístico.
No lo dice él, pero si lo leemos fuera del alcance de lo cartesiano, con este enfoque holístico, entonces podríamos interpretar estos factores del altar de Coricancha. Flexibilidad. Se adapta a los cambios y descubrimientos durante el proceso de investigación. O sea, uno que vamos afirmando, puede que eso no siempre sea, digamos, una aproximación taxativa, sino podemos también, o sea, reflexivamente entender con otros argumentos o con otros estudios, y en ese sentido, inclusive los trabajos siempre van a ser flexibles en este sentido, ¿no? Vamos a ver tipos de estudios cualitativos. O sea, ¿cuáles son, a ver, los estudios cualitativos según Roxana Barragán? Lo etnográfico, lo fenomenológico, la teoría fundamentada y estudios de caso, según la caracterización de Roxana Barragán, ¿no? Lo etnográfico dice, estudia la cultura y las prácticas de un grupo social en su contexto natural. Estudia la cultura y las prácticas de un grupo social en su contexto natural. No quieren decir aquí, creo que hay que hacer este paréntesis para un poco explicar, a veces lo etnográfico lo entienden como la parte de los pueblos indígenas, y yo hablo de pueblos originarios milenarios, ¿no? Que corresponden a otro horizonte. Entonces, esta etnografía tiene también sus límites, ¿no? O sea, no solo hay que ver una raza, una cultura, sino gente de otro horizonte civilizatorio cultural, ¿no? Lo fenomenológico se enfoca en comprender las experiencias y significados de los participantes. Comprender experiencias y significados de los participantes. Es la parte fenomenológica. La teoría fundamentada. Hace rato un poco les decía, genera teorías a partir del análisis sistemático de los datos recopilados. O sea, no va primero la teoría, un poco en lo cartesiano, siempre nos han dicho primero la teoría, hay que desarrollar el marco teórico y el estado del arte. Aquí es a la inversa la teoría fundamentada, ¿no? Va a partir del análisis sistemático de los datos recopilados. Entonces, en función a eso, puedes generar teoría, ¿no? Eso es la teoría fundamental. Estudios de caso. Analiza en profundidad una unidad específica como una organización o comunidad, ¿no? En este caso se dice estudio de caso. Queremos averiguar el caso, por decir, la violación de las niñas que hoy está pasando, ¿no? Entonces, un estudio de caso de la violación de las niñas. Pero eso podríamos contrastar, como decía, aquel que sabe violar, y parte del principio de la violación, violar a una mujer es lo mismo que violar la naturaleza, decíamos, ¿no? En algunas reflexiones iniciales, ¿no? Entonces, creo que en este sentido se abre también el horizonte, pero en lo concreto queremos estudiar el caso de la violación. Seguiremos. Técnicas de recolección de datos. Esto es importante. Siempre tenemos que recoger datos, información, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Y en ese sentido están, por un lado, las entrevistas, la observación, grupos focales y análisis documental, según Barragán, ¿no? ¿En qué consisten las entrevistas? Diálogos en profundidad para explorar las perspectivas de los participantes. O sea, diálogos, una conversación, ¿no? Para explorar las perspectivas de los participantes. ¿Qué están pensando? Que cómo
está organizado su sistema de vida, podríamos decir, ¿no? Observación, registro sistemático de conductas y eventos en el contexto natural. O sea, registro sistemático de conductas y eventos en el contexto natural. O sea, observamos, pero apreciamos, registramos, ¿no? El comportamiento o la conducta, tanto en eventos como en el contexto natural, ¿no? Su comportamiento. Grupos focales, discusiones grupales que permiten explorar percepciones y experiencias. Los grupos focales que normalmente decimos, a veces hablamos con directivas, con personas influyentes, solo con ellos, ¿no? Y no con toda la comunidad o con todo un barrio o no sé, con la totalidad de la población, sino con grupos focales. Análisis documental, revisión de documentos, registros, materiales relevantes para la investigación. Por ejemplo, los archivos que existen, ¿no? Hay archivos en Sucre, hay archivos aquí en La Paz, en el Parlamento, todos los discursos están ahí de los parlamentarios y también mensajes presidenciales. Ese tipo de documentos tenemos que revisarlo, ¿no? Por eso se dice de revisión de documentos, hay que registrar fechas y cosas también y materiales relevantes para la investigación, o sea, que nos sirven y coadyuvan al proceso de investigación. Seguiremos, a ver. Análisis de datos cualitativos. Para el análisis de datos cualitativos, Barragán dice, uno es la organización, dos es la codificación y tres es la interpretación. En la organización es sistematizar y preparar los datos recopilados para su análisis. Esto en mi metodología yo lo llamo Agli Mamura, ¿no? O sea, selección de papas con diferentes usos. Esto es también como organización que dice sistematizar, preparar los datos recopilados para su análisis. O sea, un poco tenemos que organizar eso, ¿no? Distribuir. Cuando cosechamos, por ejemplo, la papa, primero cosechamos en bruto, pero después viene la redistribución. ¿Qué papa es para el mercado? ¿Qué papa es para comer? ¿Qué papa es para semilla? ¿Qué papa es para chuño? Y así vamos organizando, digamos, ¿no? Luego dice la codificación, identificar temas, patrones y relaciones claves en los datos. La codificación, o sea, hay que dar códigos a ciertas categorías, a ciertas frases que han expresado, ¿no? Entonces, identificar temas, patrones y relaciones claves en los datos. Aquí, por ejemplo, en una experiencia en el Cato 16 de julio, nosotros hemos codificado, bueno, de la tanta variedad de cosas que hay en el a través de gremios hemos ido clasificando, por ejemplo, los que manejan solo llantas. Entonces, ¿qué relaciones tienen esas llantas con los repuesteros, con los que manejan motores o con los que venden camiones o movilidades y este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la llanta tiene esas, entonces ahí vamos codificando de esa manera. Entonces, ahora viene la parte de la interpretación, dar sentido a los hallazgos y extraer significados más profundos. O sea, depende también con qué óptica, con qué visión estamos trabajando esto de la interpretación. Muchas veces aquí hay sesgos, ¿no? O sea, y cómo controlar esos sesgos, también tenemos que ver eso. Entonces, en este sentido, es dar sentido a los hallazgos y extraer significados más profundos. Seguimos a ver. Interpretación y presentación de resultados.
hace notar también tres aspectos: contextualización, narrativa y flexibilidad. Siempre usa la palabra flexibilidad, ¿no? Contextualización, ubicar los hallazgos en el marco teórico y el contexto de la investigación. O sea, tenemos que un poco ubicar a ver qué teorías hay sobre eso y en qué contexto estamos investigando esto, ¿no? Esos datos, cómo estamos manejando. La narrativa. Construir una narrativa coherente y significativa a partir de los datos. Mira, esto es importante, construir una narrativa coherente y significativa a partir de los datos. Hay como decir un poco esta de la teoría fundamentada, ¿no? O sea, decir que los datos tienen que hablar, no nosotros. No podemos imaginar datos, sino los datos tienen que hablar en la narrativa, o sea, al escribir el informe, ¿no? Flexibilidad. Considerar cómo las experiencias y sesgos del investigador pueden influir en la interpretación. Esto es siempre un problema, ¿no? Considerar cómo las experiencias y sesgos del investigador pueden influir en la interpretación. Aquí tengo mi propia opinión. Por ejemplo, estoy viendo, revisando problemas de la tierra, territorio y este tipo de cosas, desde la invasión colonial, la fundación de la República, llegando a la reforma agraria del 53. Allí encuentro que hay mucho sesgo, ¿no? De los investigadores, opinadores que han aparecido en diversas coyunturas, desde la colonia, la república y inclusive en la reforma agraria mismo, ¿no? Entonces, no hay equidad, no hay esta flexibilidad, si quieren, en uh, en construir la narrativa y el discurso un poco del poder de dominio en las diferentes etapas, ¿no? Entonces creo que aquí nos dice considerar cómo las experiencias y sesgos del investigador, y hay encuentros sesgos, evidentemente, ¿no? Pueden influir en la interpretación. Han ido interpretando, por ejemplo, la tierra que era sagrada para los pueblos originarios milenarios, tenía un sentido sacro, pero para la gente invasora, para la gente republicana e inclusive los que han encaminado la reforma agraria del 53 es un simple objeto, es una simple mercancía que se puede comprar, vender. Eso han hecho, ¿no? Y ese sentido tiene la reforma agraria del 53. Razón nomás, por ejemplo, que no, el propio Víctor Paz dice, yo no voy a entregar la tierra a los dueños originarios, sino a quien la trabaja. A cualquier intruso que se hace trabajando, le da la tierra. Y lo otro es que a Santa Cruz, Beni Pando, no ha entrado la reforma agraria, ¿no? Esas tierras, las mejores tierras, estaban reservados para colonias extranjeras o empresarios extranjeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero parece decir, digamos, que la reforma agraria es algo, una redistribución equitativa para los indígenas, dice, no, lo cual no es cierto, porque muchos han comprado de los hacendados esas tierras, ¿no? Entonces, creo que hay sesgos muy apresurados y hasta atrevidos, ¿no? Entonces, creo que hay que decir, por ejemplo, alguien como Dorado dice algo que me llama la atención, dice, hay que quitar de las manos sucias de los indios para entregar en las manos limpias de los blancos que van a hacer rendir mejor la tierra y van a un poco trabajar para el mercado, dicen. Pero resulta que más bien estas comunidades en manos de estos pueblos llamados indígenas
eran autosuficientes alimentariamente, económicamente, y no eran economicistas ni antrópicos, sino se preocupaban de los sistemas de vida. Y eso, con la invasión colonial y el sistema capitalista, lo hemos ido erosionando, lo han hecho atrocidades con este problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta flexibilidad siempre hay que entenderla también, ¿no? Bueno, a ver, consideraciones éticas de la investigación cualitativa. Consentimiento informado. Doctor, Garantizar buenas que los noches. participantes comprenden y respetan su participación. Si alguien quería hablar. Sí, doctor. Una consulta. Quería saber hasta qué hora vamos a pasar el día de hoy. Vamos a un poquito más, a ver, hemos empezado atrasado y vamos a continuar por lo menos, está previsto hasta las 10 de la noche, ¿no ve? Y tenemos por lo menos media hora más, ¿no? Ya, está bien, gracias. Gracias. Consentimiento informado. Garantizar que los participantes comprendan y aceptan su participación. Confidencialidad, proteger la privacidad y el anonimato de los participantes. Minimizar daños, evitar o mitigar cualquier riesgo o impacto negativo para los participantes. Transparencia, comunicar de manera clara y abierta el propósito y el proceso de la investigación. Este problema de la transparencia no necesariamente por los elementos de flexibilidad que hemos dicho, no necesariamente se hace también transparente, porque hay grupos de intereses que hacen que las cosas se encubran, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que considerar. Bueno, eso en relación a la parte de las consideraciones de la metodología cualitativa según Roxana Barragán. Ahora vamos a ir pasando a otra. Ahora, a ver, haremos una visión introductiva también de la investigación cualitativa en educación. Tal vez un poquito no hemos aclarado, a ver, previamente, todavía un comentario previo. ¿Por qué lo cualitativo como opuesto a lo cuantitativo, ¿no? O sea, lo cualitativo trabaja con palabras, con categorías, con pensamientos, conocimientos, ¿no? Y hasta la oralidad. En cambio, lo cuantitativo trabaja más con estadísticas, con números, con cuadros, ¿no? Pero también hay que hacer notar que no hay una metodología exclusiva, ¿no? Si bien hay tendencias, por ejemplo, el área de ciencias sociales usamos más lo cualitativo y el área de ciencias que lo llaman exactas, aunque no son tan exactas tampoco, que manejan estadísticas, manejan números, fórmulas y este tipo de cosas,
tienen la tendencia a ser cuantitativos. Y otra cosa que hay que explicar en la cuestión cualitativa, no se maneja hipótesis, porque no vas a verificar si cuantitativamente nada, ¿no? Si no se trabaja con guías de preguntas, ¿no? Elaboramos guías de preguntas y tratamos de dar respuesta a esa guía de preguntas. En cambio, en lo cuantitativo más son de tipo experimental e inclusive manejan la hipótesis, formulan hipótesis, ¿no? Entonces, esa diferencia creo que es necesario también tener presente, ¿no? Ahora estamos hablando solamente del área de ciencias sociales, pero de lo cualitativo. Y esta vez, como ustedes están en la parte de educación e investigación, entonces, a ver, vamos a ver también algunos elementos introductorios de la investigación cualitativa en educación. La investigación cualitativa en educación es una metodología fundamental, nos dice, ¿no? Para comprender en profundidad los fenómenos y procesos educativos. En vez de, claro, el proceso educativo también es un proceso social, ¿no? Desde la perspectiva de los propios actores involucrados. Permite explorar las experiencias, percepciones y significados que los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa atribuyen a su realidad, ¿no? Entonces, eso es la comprensión sobre la investigación cualitativa en educación. No nos habilita la edición. Antecedentes y relevancia de la metodología cualitativa en Bolivia, ¿no? Diversidad cultural, enfoques inclusivos, políticas educativas. En la parte de diversidad cultural, Bolivia es un país multicultural y multilingüe, por lo que la investigación cualitativa es clave para captar la riqueza y complejidad de sus realidades educativas. Yo no sé, aquí yo tengo mi propia reflexión, ¿no? O sea, no quiero decir que con eso estoy desconociendo esto, sino creo que se encubre en mi criterio la visión, eso que les había dicho de horizontes civilizatorios culturales que nos hacía notar Guamán Poma de Ayala, ¿no? Entre el horizonte Cusco y el horizonte Castilla. Y lo que prevalece es el horizonte Castilla. Y dentro del horizonte Castilla, entonces, hay alguna gente que dice, un poco decir que hay diversidad cultural, ¿no? Y ese reflejo es aquí donde nos hacen danzar, digamos, ¿no? Veamos ahora la parte de enfoques inclusivos. La metodología cualitativa permite dar voz a grupos tradicionalmente marginados como pueblos indígenas y comunidades rurales, ¿verdad? O sea, un poco aquí está la paternalidad, el patriarcado, digamos que dicen, ¿no? Y este tipo de cosas, por eso lo llaman, digamos, que permite dar voz a grupos tradicionalmente marginados como pueblos indígenas y comunidades rurales. O sea, damos, permitimos, pero a veces es reflexivamente discutible esto también, ¿no? Según la demografía y las estadísticas poblacionales, podemos decir, aunque hoy día con la cuestión del mestizaje, con esa categoría del mestizaje, están diciendo que todos somos mestizos, una mezcla, ¿no? Pero a partir de horizontes civilizatorios-culturales, resulta que la mayoría sigue siendo los pueblos originarios milenarios, o sea, por lo menos vienen de la semilla
de Tiwanaku y el Incario. Esta gente es mayoritaria aquí en los Andes, pero resulta que nos mandan la minoría. Con democracia, sin democracia, la minoría nos manda y estamos bajo el mando de las minorías. Entonces tiene esta mirada cuando se dice, permite dar voz y voz a grupos tradicionalmente marginados. Quienes nos marginan, estos los continuadores de la colonialidad, como pueblos indígenas y comunidades rurales, ¿no? Entonces, creo que esto hay que rebatir también, ¿no? Políticas educativas. Los hallazgos de estudios cualitativos informan el diseño de políticas, programas educativos más pertinentes e eficaces. Yo no sé más pertinentes y eficaces para qué. Para ese horizonte Castilla y para la lógica del sistema capitalista, pero no para el horizonte Cusco ni para para forjar los sistemas de valores de la vida, ¿no? Entonces, ahí yo no sé cuál es la lectura, ustedes como especialistas en educación, cuál es la lectura que tienen sobre Warisata, sobre el proyecto Warisata, la escuela Ayllu Warisata nomás. Yo veo, hay dos proyectos yuxtapuestos. Una cosa es la visión y la percepción de Avelino Signani, ¿no? Que quiere la escuela del Ayllu con sus sistemas de trabajo tradicionales y inclusive el manejo del espacio y todo eso, ¿no? Y otra cosa es la visión y la percepción de, ¿cómo se llama Avelino Siñán es uno y el otro? ¿Alguien me hace recuerdo? Elizardo Pérez, ¿no? Elizardo Pérez, que inclusive había sido uno de los terratenientes también, ¿no? Pero preocupado por la educación, preocupado por el indigenismo, ¿no? Pero que quería dar ahí alfabeto y la lengua castellana. Que los indios, como son aymaras o quechuas, que se castellanicen, que hablen castellano y que escriban y lean en castellano. Entonces, son preocupaciones distintas, ¿no? Mientras Elizardo va pensando eso y para que sea más servil, más útil para el sistema, los otros estaban pensando en que el sistema de la ILU, ¿no? Y los sistemas de trabajo funcionen en la educación, ¿no? Lo cual no ha funcionado hasta el día de hoy, ¿no? Sino esto de alfabetizar, castellanizar y ser domésticos, colonos colonizados para el sistema capitalista. Eso es la educación. Entonces, creo que ahí es discutible esta parte de las políticas educativas también, ¿no? Seguiremos a ver. Principales enfoques y modelos de investigación cualitativa. Aquí, como hemos dicho anteriormente, dice etnográfica, fenomenológica y teoría fundamental. Eso, ¿no? O sea, son los mismos elementos casi. Lo etnográfico dice enfoque que estudia las prácticas y significados culturales en contextos naturales. Por ejemplo, a ver, ¿cómo estudiar el ayllu? La educación en el ayllu. Y nadie entra a esta parte, ¿no? Sino más bien entramos a la relación un poco de la modernización o de la colonización, producto de la colonización, ¿no? Y en este sentido yo diría que nos movemos en una especie de Paui. No sé si entienden Aymara, Paui, como que se ha perdido en el horizonte de su vida, ¿no? Está perdido, no la ve el horizonte. Es como en alguna ocasión yo hace años, en la década del 80, me he perdido en el horizonte del Salar de Uyuni, ¿no?
He entrado al salar, pero ya no se veía cuando entras al medio del salar, ya no ves el horizonte de la tierra, nada, ¿no? Está perdido. O sea, si no tienes una guía, ahí mucha gente ha muerto también, ¿no? Así más o menos están, ¿no? Esta parte de, entonces lo etnográfico creo que hay que abrir, ¿no? Tal vez ahí habría que ver esta parte de horizontes civilizatorios culturales y de diferenciación de ambos, ¿no? Lo fenomenológico nos dice, busca comprender la esencia de las experiencias vividas por los participantes. La esencia de las experiencias vividas por los participantes. O sea, una cosa es, por ejemplo, el paradigma de vida del Sumán Kama Kamaña, traducida como vivir bien, y otra cosa es el paradigma, para mí, antivida del sistema mercantil capitalista. Entonces, ¿cuál tipo de vidas y esos fenómenos queremos estudiar? Normal y regularmente estudiamos esta parte de, de la colonización, esta parte de el sistema mercantil capitalista. Y lo otro encubrimos involuntariamente, ¿no? Esto creo que en la parte fenomenológica también había que discutir. La teoría fundamental, generar teorías a partir del análisis sistemático de los datos cualitativos. En vez del marco teórico y estado del arte que nos enseñan, digamos, cartesianamente, nos dice esto a la inversa. Pero a la inversa, otra vez, si metemos esta parte de los horizontes civilizatorios, resulta que vamos a estar siempre metidos en el horizonte Castilla y en la lógica del colono, colonizador y el sistema capitalista. Lo otro siempre estará encubierto, ¿no? Entonces, esto creo que debemos tomar conciencia y abrir a ver en la investigación para ver tal vez autonomía de los horizontes civilizatorios. Bueno, veamos el papel del investigador cualitativo y sus características. Observación del participante, facilitador, interpretativo y reflexivo. Observador del participante. El investigador cualitativo se involucra en el contexto del estudio para comprender las dinámicas desde adentro, ¿no? O sea, el participante, observación del participante quiere decir que tenemos que a veces hasta ver los antropólogos, por ejemplo, no, yo recuerdo Olivia Harris, una antropóloga inglesa, creo, y ha venido a estudiar los ayllus del norte de Potosí y resulta que se ha ido a vivir, ¿no? Ese es un observador participante, o sea, a vivir en los ayllus, a comer, a dormir en los ayllus. Y hay una expresión en una conferencia en el MUSEF, dijo una cosa y a mí me llamó la atención y muchas veces a primera vista pensaba que era un poco relacionado con el sexo, ¿no? Decía, a mí el ayllu me ha violado, decía, pucha. Y no entendía, pucha, cómo pucha, los jóvenes del ayllu habrán hecho uso sexual de la investigadora, decía, ¿no? De la Olivia, que era mi amiga. Y luego cuando entendí bien, es que el ayllu le ha violado en su lógica, o sea, su lógica un poco que manejaba, su lógica lingüística y su lógica, digamos, de comprensión, de manejo de datos, era distinta, o sea, eurocentrada, podríamos decir, ¿no? A la lógica de los ayllus. Y en ese sentido se había referido que me ha violado los ayllus, o sea, violación cognitiva, en otras palabras, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo que eso pasa cuando
un poco el observador participante hace vivencias también, ¿no? Y salen transformados también al revés, ¿no? Bueno, facilitador. Crea un ambiente de confianza que permite a los participantes expresar libremente sus vivencias y percepciones. O sea, tiene que ser el investigador un facilitador y no un impositor, un autoritario que ordene, ¿no? Sino facilitador, ¿no? Que un poco oh, para ganarnos confianza, porque no fácilmente no se puede entrar también a las realidades a investigar. A veces, inclusive por esta falta de confianza, por esta falta del rol de facilitador, resulta que también los que nos proporcionan datos falsifican o tratan de disimular también, ¿no? O nos dan al ritmo que uno más o menos nos perciben también, ¿no? Interpretativo. Analiza e interpreta los significados que los participantes atribuyen a sus realidades. O sea, cómo un poco con metáforas, con cosas explican la realidad. Eso creo que tenemos que saber interpretar también, ¿no? Eso, por ejemplo, de la Olivia Harris, ¿no? Al ir a Potosí, que decía, a mí el ayllu me ha violado, o los ayllus me han violado. O sea, uno, cuando hablamos de violación, pensamos en el sexo y que habría hecho el sexo, decimos, ¿no? Un ratito, por favor, un ratito, me perdonan. Disculpen, disculpen. Estábamos en la parte interpretativo, ¿no? O sea, veía esta parte de que interpretamos relacionando con el sexo, les decía, pero no, nunca uno piensa que también puede haber violación en el sentido de la estructura lingüística, de la parte cognitiva, ¿no? Y normal y regularmente pensamos que lo que ha venido con la invasión colonial y lo que se está generando con el sistema capitalista, eso es lógica y eso es parte cognitiva, pero encubrimos lo que a la Olivia le ha pasado, ¿no? O sea, de que en su lógica ha sido violado, ¿no? Ha aprendido otra lógica de los aílos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ver esta parte de, de lo interpretativo, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar? Podríamos interpretar en el primer caso o podríamos interpretar en el segundo caso, ¿no? Reflexivo. Reconoce y examina cómo sus propias experiencias y creencias pueden influir en el proceso de investigación. O sea, aquí no somos neutros también, aunque la investigación dice que tiene que ser neutral, no podemos alinearnos a nada. Pero, por ejemplo, yo les digo, muchos de nosotros y hasta por la colonia estamos convertidos en monoteístas y creyentes de la religión cristiana, ¿no? Hasta llegar a sectas religiosas. Pero si entendemos bien eso, eso corresponde al horizonte Castilla y no corresponde al horizonte Cusco. Entonces, en ese sentido, involuntariamente estamos cometiendo este sesgo y creo que había que reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, a veces nos hacemos involuntariamente hacernos llevar, porque también en las comunidades, en los espacios, hasta aquí en el alto,
Por ejemplo, Obermayr ha sembrado como hongos las iglesias, las capillas, ¿no? Y en el campo igual, sobre las plazas, las poblaciones se conocen como riqueza las iglesias, las capillas. Pero no se conocen, por ejemplo, los apus, las huacas, ni un poco el significado de la Pachamama, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que ver, equiparar, a ver cómo manejan eso. Yo trabajando en campo en Curahuara de Carangas, he visto, ¿no? Que los ayllus, digamos, de la marca y todos los ayllus de Urinsaya, Aransaya, se van desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10 y 11 de la noche a hacer su ceremonia ritual en París Marcacollo, dicen, ¿no? París Marcacollo, que quiere decir la paridad de las deidades naturales. Uno se llama Monterani, que es varón, y el otro se llama Icapan Pankara, ¿no? Pues que es la feminidad, la masculinidad y la feminidad en este sentido de las deidades naturales, ¿no? A eso van, pero solo los hay. Pero otra cosa es Curahuara de Carangas, hay la iglesia grande que tiene su imagen y los residentes son los que celebran ahí en agosto, creo 5 o 6 de agosto, ¿no? Es otra, o sea, hay las celebraciones al santo, no sé qué santo, Santiago, no sé qué tienen ahí. Entonces, a eso celebran, pero es una fiesta de residentes. Bueno, participan de una u otra manera los ayllus, pero más su ceremonia ritual lo hacen en París Marcacollo, ¿no? Ticapán, Pankara, Monterani, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que ser reflexivo en nuestras cosas. Hasta dónde somos neutrales, creo que eso hay que tenerla siempre presente. Bueno, que no quiere mover. Técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa. Mm, Otra vez es parecido a lo anterior, ¿no? Las entrevistas, la observación, grupos focales y análisis documental. Las entrevistas, diálogo en profundidad para comprender la perspectiva de los participantes. O sea, ¿cómo entender? Este es un desafío, sigue siendo un desafío, ¿no? ¿Cómo entender realmente esto, la perspectiva y la visión de los participantes en un proceso de investigación? La observación, registro detallado del comportamiento y dinámicas en contextos naturales. O sea, eso que, por ejemplo, les decía de Curahuara de Carangas, cómo observar, digamos, el comportamiento de esa ceremonia ritual que solo los ellos y en orden jerárquico van a las deidades naturales, a celebrar, a hacer la ceremonia ritual con las deidades naturales, a emular fuerzas, energías de la vida. Y cómo, la otra cara, ¿no? Cómo en la iglesia santoral, donde celebran también con fiestas, con prestes y cosas, bailando, morenadas, no sé, los diversos bailes, también celebran eso. Entonces, uno puede decir que es eso que he visto, la relación de la iglesia, que he visto una fiesta santoral que hacen. Eso, y por ese lado nomás podríamos un poco decir nuestra observación, pero lo otro está ahí, ¿no? Grupos focales, discusiones grupales que permiten explorar percepciones y significados colectivos. Normal y regularmente creo que nadie agota, digamos, la población total de una área y todo eso. Regularmente optamos por grupos focales, ¿no?
Y al ser grupos focales pueden ser dirigentes o pueden ser personas influyentes que no son dirigentes ni son autoridades, nada, pero detectamos que hay personas influyentes en ciertas actividades y en ciertas cosas, ¿no? Entonces, estos y que tiene relación con la temática que estamos investigando. Análisis documental. Revisión de materiales escritos, audiovisuales, digitales relevantes para el estudio. Aquí, no sé, no solo los archivos y este tipo de cosas habría que hasta digitalizar, ¿no? Estamos lejos, digamos, de que los archivos estén ya digitalizados, ¿no? Todavía hay que visitar y eso toma tiempo y bueno, revisar eso es realmente un trabajo. Cuando yo viajé a Sucre, pucha, casi me perdí en los archivos, ¿no? Pero por el otro lado, ahora hay esta herramienta que llaman la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial habría que ver también como un análisis documental, ¿no? O sea, que nos da información. Yo no sé cuál el sesgo, no hay sesgo, este tipo de cosas también habría que discutir, pero debería estar también a este nivel, ¿no? Bueno, a ver, seguiremos con otra lámina. Análisis e interpretación de datos cualitativos. Una de las cosas es la transcripción, otra vez la codificación y la interpretación. En la transcripción depende, digamos, de toda la información que hemos recogido, algunas veces en grabadoras, ahora en celular, lo que sea, pero tenemos también fotos, láminas y este tipo de cosas. Entonces, todo eso hay que transcribir, ¿no? Hay que transcribir. Y de eso, seguramente cuando entramos a la otra parte de la codificación, ¿no? Que dice identificar y categorizar los temas, patrones y conceptos claves que emergen de los datos, ¿no? O sea, esta parte de los datos tenemos que tener cuidado. O sea, esa relación, por ejemplo, decía un ejemplo de llanteros, pero podríamos decir también de comensales o de comidas, las comideras, ¿no? ¿Cómo en relación a qué están las comideras? ¿Dónde están? ¿Cómo se ubican? ¿Y cuáles son los principales, digamos, platos preparados, digamos, en una feria X, ¿no? Porque las ferias, aunque hay ferias especialistas en pescados, en quinoa o en platos de chuño y papa o los charques, este tipo de cosas hay también, pero la cuestión es que tienes que relacionar eso, ¿no? Y eso entra en el proceso de codificación, ¿no? Viene luego la interpretación siempre, ¿no? El sentido de hallazgos y construir narrativas que expliquen los fenómenos estudiados, ¿no? En lo posible, para eso yo creo que tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Tenemos que un poco correr en ese sentido y no salirnos también de ese contexto, ¿no? Bueno, a ver, criterios de calidad y rigurosidad en la investigación cualitativa, ¿no? Esto ya es una especie de cualificación también a lo cualitativo, ¿no? Credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. En la parte de la credibilidad, garantizar que los resultados reflejen fielmente las experiencias de los participantes. O sea, dibujar en otras palabras, interpretar para que la realidad esté reflejada ahí, ¿no? La transferibilidad, proporcionar descripciones ricas y contextualizadas que permitan trasladar los hallazgos a otros entornos, ¿no?
o sea, que pueden ser asemejadas a otros contextos, ¿sí, no? Dependencia, asegurar la consistencia y replicabilidad de los procedimientos de investigación. Asegurar, o sea que las herramientas que hemos utilizado, los datos que hemos, son, digamos, consistentes y que pueden ser replicadas, digamos, ¿no? Confirmabilidad, demostrar que los hallazgos se basan en los datos y no en sesgos del investigador. O sea, hacer hablar los hallazgos, los resultados y no la inclinación del investigador, nos quiere decir, ¿no? Bueno, ejemplos de aplicación de la metodología cualitativa en la educación boliviana, dice. Estudio fenomenológico sobre las experiencias de aprendizaje de estudiantes indígenas en escuelas rurales. Análisis etnográfico de las prácticas de docentes en programas de educación intercultural bilingüe. Ahí, ¿cómo se llama? En Cochabamba, Proí, ¿cómo se llama eso? Creo que van trabajando mucho en eso, ¿no? La teoría fundamentada sobre los factores que influyen en la diserción escolar y comunidades marginadas. O sea, cómo la diserción escolar y la en comunidades marginales pueden generar teorías fundamentadas, nos quiere decir, ¿no? Investigación, acción participativa para diseñar estrategias de mejora de calidad de educación en zonas urbano populares, ¿no? Entonces, nuestras reflexiones, yo sé que, caramba, didácticamente somos antipedagógicos con esta corrida de cosas. Pararíamos la exposición aquí, pero para decirles, ¿cómo se llama? Ah, las instructivas para los trabajos que hay que realizar. Entonces tendríamos que ir a esa parte, por favor. Mm. Bueno, ahora vamos a hablar así de forma de los trabajos que hay que realizar, ¿no? Por un lado, yo creo que ustedes están habituados ya, hay eventos de foro, pero también hay tareas que hay que realizar y hay textos obligatorios de lectura y el trabajo final, ¿no? Pienso que va a ser una monografía. Rápidamente podemos ver esta parte de las preguntas para el foro. A ver, sí ponemos. Guay, ¿qué pasó?
Perdón, decía que vamos a compartir. Ah, perdón, yo no sé qué pasa en la imagen. Está. ¿Eh? Bueno, hablaremos un poco del foro. El foro nos dice, según las normas, que cada pregunta del foro cada foro tiene como 2 puntos, ¿no? No es mucho también, pero ahí digo, la pregunta uno que debe ir ahora, después vamos a ver los siguientes, ¿no? La pregunta ahora, uno dice, hacer un aptapi cognitivo. Esta palabra aptapi conocen la comida, el fiambre comunitario, ¿no? Yo ahí manejo el aptapi cognitivo de 3 autores y resumen de textos sobre la metodología cualitativa de investigación social. ¿Cómo puede compartir y socializar en el foro planteando esas 3 preguntas sobre el alcance del método cualitativo? Dice, así abrir debate y complementación entre los participantes del módulo de métodos cualitativos de investigación. O sea, aquí quiero explicarme. Poco tenemos que leer en el trabajo, está eso en el trabajo, pero de ese trabajo vamos a traer a 3 autores, el resumen de 3 autores sobre la metodología cualitativa, ¿no? 3 autores libres, ¿no? Ustedes pueden conseguir 3 autores sobre la metodología cualitativa. De eso extractar y ese extracto traer aquí para no estar en otra, porque se puede dar otros trabajos, pero yo estoy relacionando esto con la lectura, las tareas que salen también de otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el foro tenemos que poner eso y pueden ustedes hacer ese API. Yo he leído esto y en estos autores dice esto. El otro dirá, yo he leído esto, también estos autores dicen esto, así sucesivamente, y eso sería este API cognitivo, en otras palabras, pero de 3 autores, ¿no? Que van a leer en la tarea 1. Y aquí la pregunta para el foro 1 vendría ahí. Y comparten eso, ¿no? Ahí veo también un poco como algo alternativo. Si no quieren eso, puede ser cuáles son las características principales del método cualitativo en investigación social. Podrían ver también, si no quieren los 3 autores, podrían optar por esto de cuáles son las características principales del método cualitativo en investigación social. Eso es opcional, pero tienen que avisar, van a ir por el uno, eso del APTAPI, o van a ir por estas características, eso, ¿no? Entonces, eso en relación al trabajo
Doctor, buenas noches. Se perdió el audio, no se escucha. Ay, vamos a ver, a ver. Eh, ¿Escuchan ahora? ¿Sí? ¿Se Ahora escucha? sí. Ya. Bueno, aquí he hecho una carátula para formalidad en esta parte. Vamos a ir a la pregunta uno del trabajo uno también, ¿no? Lo único que en esta parte tienen que hacer es participante, su nombre y apellido, ¿no? Fecha de la presentación, eso tienen que poner, porque esto ya están los datos formales. Pero la pregunta está más abajo. Vamos a ver. A ver, en esta parte. No quiere correr. Aquí, tarea uno. Eso decía con el foro, ¿no ve? Les decía. Tarea uno. Realizar lectura de 3 autores de su preferencia sobre métodos cualitativos de investigación social, sobre los siguientes criterios o con los siguientes criterios, ¿no? 3 autores. Un breve resumen biográfico de cada autor. Un autor es de, no sé, de Alemania, otro es aquí de Bolivia, o los 3 son bolivianos, eso, hay que ver eso, ¿no? B. Consideraciones teóricas sobre la metodología cualitativa de investigación. C. Sugerencias de aplicación de herramientas técnicas de acopio y procesamiento de la investigación. Y D. Breve comentario evaluativo del lector participante del porqué de su preferencia de los 3 autores, ¿no? ¿Por qué no han sido otros, por decir, ¿no? Y hay una nota, agregar como bibliografía los 3 autores leídos con el año de publicación y título del texto. O sea, después de haber hecho esto, los incisos A, B, C y D, hay que hacer como bibliografía con datos del año de publicación y el título, ¿no? Eso es en realidad el trabajo uno que hay que realizar, ¿no? Leer 3 autores sobre metodología cualitativa y sacar resumen de eso. Eso es, básicamente, ¿no? Y creo que con eso hemos terminado esta sesión. Y disculpen por la corrida, por tiempo, y un poco hemos iniciado también tardecita, porque tenemos de 19 a 22 y no hemos tenido un corte. Van a disculpar en este sentido por ser la primera sesión, ¿no? Y yo les agradezco y creo que hay otros detalles más, trabajo final y otras cosas que la próxima sesión vamos a ir explicando eso. No quiero abusar también del tiempo de ustedes. En este sentido, les agradezco y muchas gracias por su paciencia y su participación. Esperemos que, bueno, con estas indicaciones vayan realizando el trabajo uno y con estos elementos participar en el foro uno, ¿no? Y creo que de ahí mismo tenemos que ser, porque si vamos a pensar en otras cosas, nos vamos a enredar y tampoco tenemos el tiempo, ¿no? O sea, esto también hay que ver. Entonces, en ese sentido, vayan trabajando y espero que la próxima sesión que va a ser el día sábado, esperemos que el sábado estemos ya estas cosas técnicas que nos han fallado en principio, podamos ir regulando bien y podamos ir trabajando con más calma y con mayor, digamos, con mayor espacio de tiempo para un poco explicitar las cosas, ¿no? En ese sentido, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Se va a haber espacio para comentarios y reflexiones. Ya, no, esta noche ya no nos alcanzó el tiempo. Por favor, disculpas y reitero.